Buenas tardes a todos. Disculpad por la píldora de ayer que no hemos podido publicarla hasta esta mañana. Bueno, en esta tercera píldora mariana vamos a hablar de San Maximiliano Kolbe. Maximiliano Kolbe, que está muy ligado a la Inmaculada Concepción. San Maximiliano Kolbe nació en 1894 y es una figura muy luminosa del siglo XX, no solo por su martirio en Auschwitz, sino por la profunda coherencia de espiritualidad y en particular de espiritualidad mariana. Fue un hombre muy mariano. Su vida muestra cómo una visión clara de la Inmaculada puede transformar la existencia de una vida entera, moviéndola hacia una entrega total. Desde muy joven, desde niño, sintió que su misión personal estaba misteriosamente ligada a la Virgen María. Contaba que siendo niño tuvo una experiencia espiritual que marcó absolutamente su vida. La Virgen le mostró dos coronas, una blanca, un símbolo de la pureza, y otra roja, símbolo del martirio, y Maximilian, con audacia de niño y con confianza absoluta, aceptó las dos, y aquella imagen interior, pues desde luego que no fue un símbolo vacío, sino que se cumplió con esa exactitud a lo largo de su vida. Como decimos, muy pronto descubrió a la Virgen María, además bajo el título de la Inmaculada Concepción, el dogma proclamado, decíamos hace un par de días, en 1854 y que celebrábamos ayer. Para Maximiliano, la Inmaculada no era simplemente un dogma a admirar, sino una realidad viva, la obra maestra del amor de Dios, una criatura completamente abierta a la gracia, el punto donde la libertad humana coincide plenamente con la voluntad divina. Su mirada teológica no se detenía en una definición doctrinal, sino que buscaba comprender qué implicaba, cuáles eran las consecuencias de que María fuese sin mancha, totalmente transparente al Espíritu. Y esta reflexión lo llevó a una intuición original. La Inmaculada es, por así decir, la transparencia perfecta del Espíritu Santo. No la confundía con él, pero veía en María una disponibilidad tan pura que se convertía en un lugar donde el Espíritu Santo puede actuar absolutamente sin ningún obstáculo. Por eso hablaba de María como la cuasi encarnación del Espíritu Santo en el mundo, no en un sentido literal o doctrinal, sino como una imagen poética que expresaba la unión íntima entre la Virgen y la obra de Dios. Además, esta visión espiritual no era algo abstracto, sino que Maximiliano Kolbe la entendía pues en clave misionera. Si María es el camino más abierto para que Cristo llegue al hombre, entonces la misión del cristiano consiste en dejarse formar por ella. Para él, consagrarse a la Inmaculada, como así hizo, no era una devoción sentimental, sino algo de voluntad, el acto más radical de libertad, entregarle todo para que ella conduzca la vida hacia Dios con la misma fidelidad con que ella vivió. Con esta convicción, en 1917, el año de las apariciones de Fátima, Maximiliano Kolbe fundó la Milicia de la Inmaculada. Él no quería que fuese un movimiento cerrado, sino un impulso misionero que llegase a todos los ámbitos de la sociedad, desde los más pobres hasta los medios de comunicación, la cultura, etc. El objetivo era muy sencillo y a la vez enorme: conquistar el mundo entero para Cristo por medio de la Inmaculada. Un proyecto que creció rapidísimamente. En Polonia, tras ordenarse sacerdote franciscano, fundó la Ciudad de la Inmaculada, un convento gigantesco que convirtió en uno de los centros católicos más activos del país y del mundo. Allí se combinaban la oración, la vida comunitaria, un despliegue de medios modernos, imprentas en gran escala, periódicos, apostolado popular. Kolbe veía en los medios de comunicación un instrumento de la providencia y estaba convencido de que la evangelización debía hablar el lenguaje del mundo actual, del mundo contemporáneo en su momento. Cada número del periódico revista producido tenía el propósito de llevar a las personas a un encuentro con Cristo por la intercesión de María siempre. La Inmaculada era la gran pedagoga de la fe, la que hace sencillo lo que es profundo, la que acerca a Dios a cada alma, sin cansarla, sin confundirla. Una misión que extendió también a Japón, donde fundó otra ciudad de la Inmaculada cercana a Nagasaki. Como dato significativo, y quizás sea algo de lo que podemos hablar en otro momento, la ubicación elegida por él, ¿vale?, en contra de la opinión de expertos locales, etcétera, quedó más tarde protegida en 1945 tras la caída de la bomba atómica sobre la ciudad,
quedó protegida de la destrucción, ¿vale? Kolbe trabajaba con una mezcla de audacia y abandono que impresionaba a quienes lo conocían. En todas partes hablaba de la Inmaculada con la convicción de quien encuentra su centro vital en ella. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial interrumpió sus obras, no su espíritu, desde luego. Fue arrestado por los nazis, fue llevado a prisión y más tarde al campo de concentración de Auschwitz. Allí, pues vivió el sufrimiento más extremo, una prolongación natural de su consagración a la Inmaculada. No la invocaba solo en el templo o en la predicación, la invocaba en barracones helados, en los trabajos forzados, en el dolor, en la humillación. Muchísimos testigos hablaron de su serenidad y de cómo compartía lo poco que tenía y animaba a los demás, siempre con esperanza nacida de la fe. El momento supremo, el punto culminante por casi todos conocido, fue cuando un prisionero de un bloque fue seleccionado para morir de hambre como castigo colectivo tras un intento de fuga. Era un padre de familia, comenzó a llorar por su esposa y por sus hijos, y Maximiliano, movido por una compasión que él siempre había atribuido a la Inmaculada, dio un paso al frente y pidió ocupar su lugar. El oficial alemán aceptó y durante largas semanas que siguieron a esto, en el búnker del hambre, Maximiliano se convirtió en el sostén espiritual de los demás condenados, rezando con ellos, manteniendo la paz incluso en los momentos finales. Finalmente, el 14 de agosto de 1941, víspera de la fiesta de la Asunción, murió después de recibir una inyección letal. Muchísimas gracias a todos, buena tarde, buen día, adelante, viva la Virgen María.